Gracias una vez más allí por estar viendo este programa. Estamos listos para poder dialogar hoy sobre este tema tan importante. Hace algún tiempo, Adriana, una señorita de 27 años, me contó el conflicto que vivía en casa. No era un conflicto armado, sin embargo, era un conflicto donde ella experimentaba en carne propia una guerra diaria. Cuando tenía 18 años, ella conoció a un muchacho y de una manera apresurada se casó, aun cuando los padres de ella no estaban de acuerdo. Ella fue en contra de la voluntad de los padres, porque el muchacho tenía un problema serio, y es que él tenía el vicio del alcohol y también consumía drogas. Y ella se fue en contra de todo lo que los demás decían, y ella dijo, me caso, y se casó. No pasó mucho tiempo, ella se dio cuenta de que había cometido un error allí en la elección, pero era demasiado tarde. Mucho más porque ella quedó embarazada y allí comenzó el mayor problema, porque él quería que ella pueda abortar a aquel niño y para hacerlo lo pateaba a ella y es más, hizo que ella pueda cometer el aborto. Eso fue algo muy triste en la vida de ella y ella escribía y decía, usted no sabe el conflicto y la guerra que está en casa. Somos dos enemigos durmiendo o viviendo bajo la misma casa y durmiendo en la misma cama. Dos enemigos que duermen juntos. No es un conflicto armado, mas este es el conflicto que se vive y se sufre en silencio y se muere lentamente todos los días. Y hay millones de personas que están envueltos en diversos tipos de conflictos. Más hoy quiero hablarte de una guerra mayor. Una guerra que comenzó en el cielo y que continúa aquí en la tierra. Cuando voy al libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice así, versículo 7, después hubo una grande batalla en el cielo, hubo una guerra. Tú puedes decir, ¿cómo es posible? Si el cielo es un lugar de paz, un lugar de amor. Sí, ahí comenzó una guerra. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es increíble, pero la primera batalla comenzó allá en el cielo. El nombre de Miguel es el título de Cristo cuando entra para pelear, ya sea para defender a sus hijos o ya sea para esta guerra que comenzó allí en el cielo. ¿Y por qué se produjo esa guerra? La lucha era por un trono. Fíjate una cosa lo que te estoy diciendo. Dios no creó a Satanás, Dios creó ángeles perfectos. ¿Cómo entró el pecado? Es un misterio. No podemos entender cómo un corazón puro pudo haber sido manchado por el pecado. Pero la Biblia nos revela cuál fue el problema, cómo este ángel perfecto, un querubín creado por Dios perfecto, un día anheló el trono de Dios. Su orgullo lo llevó tan lejos, a tal punto de rebelarse y a tal punto de hacer la primera guerra en el cielo. Y en esa guerra, este enemigo, quien se convirtió en enemigo, ahora fue echado de allá. Una pregunta que por allí surge es, ¿por qué Dios, si sabía que él iba a hacer tanto daño, por qué no lo destruyó inmediatamente? ¿Por qué solamente lo echó, lo botó del cielo? La respuesta es muy simple. Dios había creado a tantos seres en el universo, seres inteligentes, y todos ellos adoran a Dios por propia voluntad. Dios no creó robots, Dios los creó a todos con libre albedrío. Ahora, ¿qué hubiese sucedido si Dios hubiera matado a Satanás inmediatamente? En el universo hubiese quedado la duda de que las acusaciones del enemigo eran razonables y el carácter de Dios quedaría manchado. Y los otros seres ya no obedecerían a Dios por amor. Entonces Dios determinó que en el tiempo se pueda ver quién es el carácter de quién. Porque Satanás quiso desfigurar el carácter de Dios, diciendo que Dios es cruel, Dios es malo. Mas en el tiempo ya está claro para el universo que quien es malo y cruel no es Dios, sino es Satanás. Ahora, este conflicto comenzó allí por un trono. Mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 14, versículo 12
al versículo 14. Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. El diablo siempre quiso la adoración, porque quien está en el trono es adorado. Entonces él dijo: yo quiero el trono, yo quiero ser adorado. Y el orgullo convirtió ángeles en demonios y cerró la puerta del cielo. Quiero que preste atención. Un día, cuando él no alcanzó el trono porque perdió la batalla, fue lanzado a la tierra, fue y vendió esa misma idea a Adán y Eva. ¿Qué cosa les dijo? Ustedes serán como dioses. En otras palabras, saquen a Dios de su vida y ustedes pueden adorarse a sí mismos. Ustedes no necesitan de Dios. Y el ser humano aceptó la propuesta diabólica. En otras palabras, sacar a Dios del trono de su vida, que Dios no controle su vida. Ellos decidieron no más obedecer a Dios y ellos tener el control. Satanás es astuto y hoy está vendiendo esa idea. Tú puedes solo. Tú puedes vivir solo sin Dios. Tú no necesitas de Dios. Lo que necesitas es dinero. Lo que necesitas es placer. Lo que necesitas es otra cosa, menos a Dios. Saca a Dios del trono. Y esa fue la idea de Satanás. Ahora, ¿qué sucede? El ser humano aceptó su propuesta, sacó a Dios del trono de su vida y el mundo cayó en un caos. Entonces, ahora hay enfermedad, hay muertes, hay tragedias. ¿Quién es el culpable? El culpable es Dios. El culpable es el ser humano que sacó a Dios de su vida y se convirtió en un ser cruel y paga las consecuencias. Pero no, Satanás quiere seguir destruyendo, quiere seguir acabando con la imagen perfecta de Dios. Por eso es que acusa a Dios. Ahora, lo que dijo para Adán y Eva es: ustedes no necesitan de él, ustedes serán como dioses. Y ahí está el problema. Tú sabes que la mayor lucha, la mayor batalla de este mundo hoy se vive en cada corazón. Cuando hablo de corazón estoy hablando de mente. En tu mente se disputa todos los días la batalla de quién está en el trono, es decir, quién está al control de tu vida. Tú puedes decir: yo hago con mi vida lo que quiero, nadie está al control de mi vida. No, existen dos poderes en este mundo luchando por tu vida, luchando por tus decisiones, luchando por tu destino, luchando por ti. Ahora, eres tú quien decides de qué lado luchar. ¿Sabes que todos los seres humanos estamos envueltos en este conflicto? Todos, absolutamente todos. No hay nadie que diga: yo no estoy en ningún, o yo no pertenezco a ningún ejército. No, o estás con Dios o estás con el enemigo. Así de simple ocurre eso en esta vida. Por eso, el apóstol Pablo dice: la vida es un campo de batalla. Préstame atención, no es un parque de diversiones, es un campo de batalla. Entonces, si la vida es un campo de batalla, yo te invito, dice Pablo, a luchar con Dios. Y Dios te dejó una armadura para luchar contra el enemigo. ¿Quieres saber cuál es esa armadura? Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el versículo 14. El apóstol Pablo toma esa figura de una lucha. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lindo. Ahora dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todos, estad firmes. Estad firmes, una vez más se repite: ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, tomad el yelmo de salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo. Listo, aquí dice: tú estás en guerra, y si tú sabes que estás en guerra, nadie va a la guerra desprotegido. Y aquí toma la figura, Pablo, de el ejército que él conocía. Resulta que allá en el ejército romano habían tres tipos de soldados. Había un grupo de soldados que eran los novatos, que eran los soldados astatis, eran los principiantes. En la batalla ellos duraban poco.
Había un segundo grupo que eran los príncipes. Esos príncipes ya tenían un poco de experiencia, no eran novatos. Y había un tercer grupo que era el grupo de los triarís. El grupo de triarís era el grupo más recio. Ellos tenían un lema, ellos eran los inamovibles, ellos no perdían una batalla. Y el lema que ellos tenían era el siguiente: firmes. No hay chance a retroceder, es avanzar o morir. Ojo con ese lema. O sea, yo no puedo retroceder. Si no avanzo, prefiero morir, pero no retroceder. Eso era el lema del triarí. Y Pablo toma el lema de ese soldado y dice, en esta batalla tenemos que ser como este soldado. Por eso dice, estad firmes, no retrocedan. Al contrario, tomen la armadura. Y él toma la armadura que él conocía. La armadura que conocía de un soldado romano era un yelmo, que era un casco para cubrir su cabeza, era un escudo para cubrir de la nariz hasta los pies, contra los dardos o las flechas que lanzaba el enemigo. Era una coraza para cubrir el corazón y los pulmones. Era una espada para poder luchar. Y era zapatos todoterreno para poder caminar, no importa en el fango o en la arena. Entonces dice, esta es la armadura que debes tener. Solo que ahora esa armadura tiene un significado. Y dice, ¿cuál es el yelmo? El casco, lo que va a cubrir tu cabeza es la salvación. Toma el yelmo de la salvación, que se acepta por la gracia. Y allí dice, toma la coraza de justicia. ¿Quién te va a cubrir el corazón? ¿Quién te va a cubrir la vida? La justicia. ¿Y quién es la justicia? La justicia es Cristo. Cuando tú aceptas la salvación, tienes que aceptar la justicia de Cristo en tu vida. Por Él eres justificado. Y luego dice, toma el escudo de la fe. Tú sabes que el enemigo hasta hoy continúa lanzando allí sus dardos. Esos dardos tenían fuego y tenían veneno. Si un dardo lograba caer en el cuerpo de un soldado, moría por el veneno. Entonces Satanás tiene mucho veneno para acabar con tu fe, para acabar con tu vida, para desanimarte, para echarte al suelo, para destruirte. Satanás puede hacer eso. Entonces, si tú no tienes fe, en los momentos difíciles no vas a poder sostenerte. Además dice, toma la espada. ¿Cuál espada? La palabra de Dios. Lee la Biblia, aplica, practica la Biblia. Vive. Esta es una espada de dos filos, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esta espada te va a ayudar a defenderte, pero sobre todo, dice, en todo tiempo ora. Préstame atención. A Satanás no le asusta mucho que tú vayas un día a la semana a la iglesia, porque hay muchos que van un día a la semana, pero el resto de sus días de la semana no están con Dios. A Satanás no le asusta eso. A Satanás no le asusta un religioso. A Satanás le asusta una persona que ora. Préstame atención. Es por eso que difícilmente el ser humano encuentra tiempo para orar. ¿Por qué? Tiene una agenda recargada, prefiere redes sociales, prefiere mirar una película, prefiere cualquier otra cosa menos orar. Satanás sabe que si tú oras, tú tienes poder, porque te aferras a Cristo, y él tiene miedo a Cristo, porque Cristo lo derrotó varias veces. Tú y yo luchamos contra un enemigo vencido. Cristo lo venció. Ahora, lo que quiere Satanás para destruirte es alejarte de Cristo. Y cuando consigue alejarte de Cristo, entonces tú te conviertes en un juguete del diablo. El diablo puede hacer lo que quiere. Por eso el apóstol Pablo dice, no te olvides, el yelmo, la coraza, el escudo, la espada, los zapatos, que es el evangelio, que tú mientras caminas, tienes que proclamar. Pero no te olvides de orar, orando en todo tiempo. Tú sabes que el ejército de Satanás tiembla cuando ve un cristiano de rodillas. Entonces, ¿quieres ser victorioso? Yo escucho personas, pastor, parece que el diablo está cerca, el diablo me ataca. Toma el escudo, toma la palabra, pero ora. ¿Quieres ver al diablo huir? Ora. Ahí está el secreto de la vida para poder vencer. Ahora, préstame atención. Tú no vas a vencer este conflicto con tus fuerzas. No. Lo vas a vencer en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, porque en
Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y cuando voy al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7 dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Présteme atención aquí. No existe un ser humano que pueda vencer en este conflicto con su propia fuerza, su educación, su riqueza o poder. No existe. Tú solamente puedes ser victorioso en Jesús. Pero tu parte es tomar la armadura. Dios no va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer. Toma la armadura y sobre todo, si quieres saborear la victoria todos los días, sométete a Dios. Cuando Satanás te ve al lado de Jesús, Él no te toca. Él no puede vencerte, porque Cristo lo venció varias veces. Lo venció. Él está vencido y Él tiembla. Por eso que quiere separarte de Cristo. Pablo dice: la lucha que tú tienes no es contra carne y sangre. Es contra una organización diabólica que tiene que ver con principados, con potestades, con todo. Ahora, no tengas miedo en este conflicto si sabes de parte de quién peleas. Hace algún tiempo, una persona me contó su historia y decía: pastor, yo viví de todo, experimenté de todo en la vida, alcohol, droga, sexo ilícito, hice tantas cosas equivocadas, pero no tenía paz y tenía mucho miedo al futuro. Un día yo vi con mis propios ojos que mi amigo en un accidente falleció. Eso me dio mucho miedo y dije yo: ¿qué voy a hacer? Si yo muero hoy, yo estoy perdido y yo sé que yo tengo que estar en los brazos de Jesús. Así que tomé la decisión y volví a los brazos de Jesús. Ahora, pastor, yo tengo paz y ya no tengo miedo, pero parece que todo me va mal. A veces quiero desistir y yo le digo: esa es la lucha. Antes tenías todo, pero no tenías paz. Ahora tienes paz y parece que no tienes nada, porque el conflicto es real. Es real. Y quiero darte una buena noticia. Este conflicto está llegando a su final. Y el enemigo vencido será en breve destruido. Pero no solamente él, sino todos los que lucharon a su lado. Por eso no luches al lado del enemigo, lucha en contra de él. Ahora yo te invito en el nombre de Jesús a tomar la armadura y en este conflicto a no desistir. Estoy hablando para ti que estás desanimado. Estoy hablando para ti que estás renunciando a la fe. Estoy hablando para ti que dejaste de ir a la iglesia por una crítica, porque alguien te ofendió. Estás en un conflicto, ¿lo entiendes? Estoy hablando para ti que estás sin fuerzas. Hoy no estudiaste la Biblia, hoy no oraste. Estás a punto de abandonar todo. ¿Por qué? ¿Te olvidaste que estás en una guerra? ¿Te olvidaste que cuando estás cansado debes correr a los brazos de tu capitán? ¿Te olvidaste que en este conflicto tú puedes saborear la victoria si te aferras de Cristo? Por eso la Biblia dice: someteos a Dios, aférrate a Dios, refúgiate en Dios, corre a Dios y el diablo huirá. Tú no puedes hacer con tus fuerzas, mas lo puedes hacer en el nombre del Señor. Levanta la cabeza, tienes un enemigo vencido. ¿Quieres luchar contra él? Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, hay personas que están sufriendo, hay personas que están luchando, hay personas que no entienden el porqué de lo que está sucediendo, más hoy comprendemos que estamos en un conflicto. Y queremos que, por favor, tú nos ayudes a tomar toda aquella armadura para luchar, pero nuestra mayor defensa pueda ser Cristo. Por eso volvemos a ti, corremos a tus brazos, nos levantamos. Si estamos a punto de desistir, volvemos nuevamente a ti, porque queremos ser victoriosos y la victoria nos da Cristo Jesús. Ayúdanos, danos tu bendición. Nos colocamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, yo te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Vamos a seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Vivimos en una generación donde cada vez encontramos a gente más amargada que gente feliz. Gente que pierde la salud por estar enojada. Gente que está a la defensiva, que camina por la vida esperando solamente que alguien pueda presionarle o alguien pueda decirle algo para explotar. Y sabes, eso es un asunto del corazón. En el corazón hay una bomba de tiempo.
a punto de explotar, a punto de estallar. Una persona que siempre tiene ira, una persona que se enoja fácilmente, una persona que actúa siempre a la defensiva, una persona que tiene más días de amargura que días felices, tiene un problema serio dentro del corazón. Eso significa que a esa persona le falta paz. Y si nosotros miramos cómo va nuestro mundo, vamos a encontrar lo siguiente. Cada vez encontramos personas que tienen menos autocontrol, menos dominio. ¿Eso qué significa? Como una persona no puede controlar sus emociones, no puede controlar sus sentimientos y está enojada por todo lo que le sucede en la vida, significa que no tiene dominio, tiene un desequilibrio emocional. Ahora, el problema va más allá. Una persona que no tiene dominio significa que no tiene paz. Y una persona que no tiene paz significa que no tiene amor. Y una persona que no tiene amor significa que no tiene a Dios, porque Dios es amor. Ahora viene la pregunta, pastor, ¿y los cristianos también se enojan? Pues la respuesta es sí, nos enojamos también. Hay muchos que para justificar su ira o su momento de cólera o justificar alguna acción donde ellos explotan o sacan todo lo que sienten, dicen, yo también sigo el ejemplo de Cristo porque Cristo también se enojó. Entonces, si tú me preguntas, ¿los cristianos se enojan? Sí nos enojamos. Ahora, el asunto es cómo dominar esa situación. Hay muchas personas que se descontrolan. Hay muchas personas que la ira o el enojo les lleva a cometer locuras. Hay personas que actúan sin pensar y luego se arrepienten de todo aquello que han hecho. ¿Sabes? Un minuto de ira puede arruinarte años de felicidad. Muchas personas que han cometido locuras en la vida hoy se lamentan y dicen, si solamente hubiese podido controlar mi mano, mi lengua, mis palabras, mis labios, si solamente hubiese podido dominar esa situación, yo no estaría cargando la amargura que ahora tengo en mi vida. Necesitamos dominio, necesitamos control, necesitamos paz. Necesitamos que en el corazón, en la mente, en nuestra mente las cosas vayan bien. Ahora, ¿qué cosa dice la Biblia respecto al enojo, a la ira, a la cólera, a la amargura? ¿Qué cosa dice la Biblia sobre esto? Mira, yo quiero compartir para ti lo que escribió David. David escribió muchos salmos en la Biblia, mas hay algunos del cual yo gusto mucho por la cantidad de consejos que tiene. Salmos capítulo 37 es un capítulo que tú debes leer diariamente. Y hoy quiero regalarte, y esto es un regalo de Dios para mí y para ti, algunas cosas, algunos consejos, algunas indicaciones que tú y yo debemos tomar en cuenta. Salmos capítulo 37, el versículo 1, yo no voy a leer todo el capítulo, pero voy a resaltar algunas acciones que tú y yo necesitamos tomar o hacer ahora mismo. Versículo 1 dice así, no te impacientes. ¿Te das cuenta cómo está iniciando aquí el capítulo? No te impacientes. Número 2. En el versículo 1 dice, no tengas envidia. Comienza diciendo, no te impacientes. Segundo consejo, no tengas envidia. Versículo 3, confía en Jehová. Me encanta esta expresión. Versículo 4, deleítate en Jehová. Ojo, que está comenzando diciendo, no te impacientes. No te enojes, ¿correcto? ¿Qué cosa más dice? Confía. Otra cosa dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, versículo 5 dice, encomienda, entrega a Jehová tu camino y confía en Él. Versículo 7, guarda silencio. ¿Te estás dando cuenta la secuencia de consejos que está dando aquí David? Ahora, fíjate lo que dice el versículo 8. Es un consejo extraordinario. Salmos capítulo 37, versículo 8 dice, deja la ira. Una vez más voy a repetir ese texto. Versículo 8 dice, deja la ira. ¿Estás escuchando? Rubén, Julia, Juana, José. ¿Estás escuchando? Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna.
porque eso te llevará a hacer lo malo. Mira qué extraordinario consejo en un mundo donde hay personas que se enojan por todo. En un mundo violento. En un mundo donde actúa la defensiva. Viene la palabra de Dios y primero me dice, no te impacientes, confía en Jehová, deleítate en Jehová, encomienda a Jehová tu camino, guarda silencio. Y el versículo 8 dice, deja la ira, no te enojes fácilmente, desecha el enojo. ¿Sabes? El consejo bíblico es, no convivas con el enojo en tu corazón. No permitas que la ira pueda dominar tu vida. No significa que nunca te vas a enojar, pero te está diciendo que no pueda vivir dentro de tu corazón. No puede estar todos los días, tú no puedes estar todos los días enojado, amargado. No, querido. Cierto profesor un día fue insultado en pleno salón de clase por un padre de familia que tenía una muy mala reputación. Y este padre de familia quiso avergonzar a este profesor delante de todos los alumnos. Vino y empezó a sacar lo que había allí dentro de su corazón y no había nada bueno. Así que empezó a sacar palabras hirientes, palabras groseras, le insultó, le calumnió, desfiguró el rostro de aquel profesor con todas las palabras que este padre de familia le dijo. Y este hombre, este profesor era cristiano, se quedó atento escuchando todo lo que le decía este hombre. Le miró y en lugar de poder ponerse al nivel de este hombre, de este hombre que le estaba insultando, solamente le escuchó. Le escuchó, le escuchó, le escuchó. Y después que terminó de insultar, después que terminó de hablar, este enfurecido hombre se regresó a su casa. Los alumnos que escucharon todo eso se quedaron sorprendidos al ver cómo este profesor tenía tanto dominio para no defenderse o para no poder responderle a este hombre ante tanto insulto que le había dado. Entonces uno de ellos no aguantó la curiosidad y le dice, profesor, quiero hacerle a usted una pregunta. Dígame, ¿cómo es que logró soportar? ¿Por qué es que usted quedó en silencio? ¿Por qué no le dijo nada a ese hombre? ¿Por qué? Y este profesor respondió lo siguiente. Mira, hijo, le dice, en el mundo vas a encontrar a personas que cargan sobre sí algo que ellos ya no pueden soportar. Y ellos quieren pasar esa carga a otras personas. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta, le dice el alumno. ¿Qué sucede cuando una persona quiere ofrecer un regalo a la otra persona y la otra persona no lo recibe? ¿Qué cosa sucede? Pues la otra persona se queda con su regalo porque tú no lo recibiste. Entonces le dice, mira, este hombre vino con una carga en su vida y vino para dejarme a mí un regalo, como regalo aquella carga que él no podía llevar. Yo no le recibí, así que él tuvo que cargar su regalo y seguir cargando allí en su vida aquello que tiene en su corazón, porque yo no le recibí. ¿Qué significa no recibir? No ponerse a la altura de esa situación, guardar silencio, mantener la calma, tener un equilibrio y decir, yo no me voy a enojar solo porque la otra persona está enojada. ¿Tú te imaginas cómo sería el mundo si todos actuásemos de esa manera? ¿Habría menos conflictos? ¿No habría guerras en los hogares? Al momento de disciplinar a tu hijo, no lo harías con ira, no lo harías con cólera, lo harías con amor. Porque más de un padre de familia dice, voy a disciplinar a mi hijo, pero eso no se llama disciplina, sino desahogo de ira. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si todos actuáramos con calma? ¿Tú te imaginas cómo sería el mundo, cómo serían los hogares, cómo sería el lugar de trabajo, cómo sería nuestro mundo si todos pudiésemos dominar un momento nuestra lengua o poder pensar con equilibrio? Ahora fíjate, la palabra de Dios nos dice cómo actuar frente a una persona que está airada. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 29, dice así: el que tarda en airarse es grande en entendimiento. A mí me sorprende mucho ese texto. Una vez más te repito, el que tarda en airarse es grande en entendimiento.
Pero el que es impaciente de espíritu enaltece su necedad. ¿Estás escuchando? Mira, qué terrible es esto. La Biblia llama necio a la persona que se impacienta rápido. En cambio, llama de grande entendimiento a la persona que tiene control, que tiene dominio propio. Qué extraordinario ese texto. Ahora, voy a leer un versículo más, capítulo 15, versículo 1 de Proverbios. Dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando una persona viene a insultarte, viene a querer manchar tu nombre, viene a calumniarte, cuando ves a una persona que está irada porque se ha desfigurado su rostro, tú tienes solamente dos opciones, o tienes tres caminos, pero te voy a recomendar solamente dos. El primer camino es ponerte a su nivel y poner combustible a ese fuego para que se arme un incendio. Es decir, tú me gritas, yo te grito, y tú me insultas, yo te insulto, y entonces tú estás con ira, yo también te muestro mi ira. Ese no es el camino correcto, pero hay dos caminos más del cual te recomiendo que tú puedas tomar. El primer camino es guarda silencio. En una situación como esta, el silencio es oro. Y otra cosa, el silencio aquí llega a ser el lenguaje de los sabios. ¿Entiendes? Porque dice que aquel que tarda en airarse, es decir, aquel que espera en silencio, aquel que no se apresura a responder a la otra persona, es una persona inteligente, de grande entendimiento. Y el tercer camino, y la segunda buena opción que tú tienes en una situación como esta, es poder responder de manera blanda. Él te viene a entregar lo que hay en su corazón lleno de cosas negativas y tú le presentas amor, tú le sonríes y tú dices: pastor, esto es imposible, esto es difícil. Jesús lo hizo. ¿Recuerdas tú cuando Jesús fue calumniado? ¿Recuerdas tú cuando Jesús estaba allí frente a un tribunal injustamente? Cuando alguien le abofeteó, alguien le escupió, Jesús guardó silencio. Y Jesús, cuando tuvo que responder, lo hizo con amor. ¿Sabes que en la Biblia, para hablar de ira o de enojo, existen dos términos? El término temos y el ego. Y sabes, cuando yo encuentro estos dos términos, o el término orge, cuando encuentro estos dos términos, encuentro que temos significa una persona explosiva, que en un momento se llena de ira y puede cometer locuras. ¿Correcto? Pero orge es una persona que tiene ira y duerme así todos los días con ese resentimiento, con ese sentimiento de venganza. Cualquiera de los dos es pecado. Sin embargo, la Biblia tiene un consejo muy sabio. ¿Y sabes cuál es? Efesios 4:26 dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe lo que te está diciendo? En un momento de la vida, tú también vas a tener cólera. En un momento de la vida tú te vas a enojar. En un momento de la vida vas a tener ese sentimiento en tu corazón. Pero no permitas que tú vayas a dormir esa noche con ese sentimiento de venganza, de odio, con ira, con cólera en tu corazón. No permitas eso. Arregla las cosas en el mismo día y verás que podrás dormir con paz, con tranquilidad. El libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 9 dice que la ira descansa en el corazón de los necios. ¿Y sabes quién es una persona necia? Es una persona que no tiene a Cristo en la vida. Es una persona que se rebela contra su Creador, contra su Dios. Y tú dices: pastor, ¿y qué relación tiene esto con Cristo? Tiene mucho que ver. ¿Sabes por qué? Porque la ira, el enojo, la amargura es el resultado de un corazón vacío, de un corazón que actúa a la defensiva por defenderse, de un corazón herido, de un corazón que no tiene a Jesús. Un día, Juan,
el discípulo de Jesús, era llamado el hijo del trueno. Era una persona muy iracunda. Era una persona que explotaba ante la mínima situación. Era una persona que se enojaba frecuentemente. Pero un día se acercó a Jesús, siguió a Jesús, recostó su cabeza en el pecho de Jesús. Y después de haber caminado 3 años y medio con Jesús, ese hijo del trueno se convirtió en el discípulo del amor. ¿Quién iba a creer a ese Juan escribiendo sus cartas, primera, segunda, tercera de Juan? El evangelio de Juan, diciendo, hijitos míos. Un hombre que de sus labios solamente salía palabras groseras, palabras hirientes. Dios puede transformar tu corazón. Y es que cuando Cristo está en tu vida, entonces tienes paz. Y cuando tienes paz, tienes equilibrio emocional. Y cuando tienes equilibrio emocional, puedes actuar con serenidad ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. Entonces quiero hablar para ti. Me dices, pastor, yo no soporto mi carácter, mi temperamento. Asusto a las personas. Mi familia ya no me quiere, mis hijos no me quieren, mis vecinos no me quieren, porque rápido tengo ira, rápido me enojo, he cometido locuras por eso. Ven a Jesús, Él pondrá equilibrio en tu corazón y Él pondrá paz en tu vida. Y un día tú serás transformado por Dios. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra me enseña hoy que debo abandonar la ira. Que si en algún momento el enojo va a entrar en mi corazón, la ira va a entrar a mi corazón, yo no puedo permitir que pueda quedar por mucho tiempo allí. Y todo eso, ese sentimiento va a salir cuando tú entras en mi vida. Por eso abro mi corazón, te acepto como mi Jesús, mi Salvador, mi Dios, para que puedas quitar de mi corazón aquellos sentimientos negativos. Me enojo fácilmente, tengo ira fácilmente, ya cometí locuras en la vida, porque no pude controlar una situación. Pero hoy pido que tu Santo Espíritu pueda transformarme, pueda darme paz, pueda darme tranquilidad. Y ante alguna situación difícil, dame la serenidad necesaria. Porque un corazón lleno de paz sabrá actuar con tranquilidad bajo cualquier situación. Gracias porque tu palabra me orienta y me enseña cómo debo vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.